Buenos días. Continuamos con la parte 2 de esta segunda clase y en esta oportunidad vamos a hablar del funcionamiento de las células y moléculas que participan en el montaje de una respuesta inmune innata, y también vamos a hablar del fenómeno de inflamación que se desencadena. Comenzamos recordando algunos conceptos que vimos la clase pasada, y es el concepto de receptores de reconocimiento de patógenos. Estos receptores de reconocimiento de patógenos, recordemos que están en diferentes células de la inmunidad innata. Acá tenemos en esta figura monocitos, neutrófilos, macrófagos y células dendríticas. Observen que en la membrana de ellos, de estas células, o en el interior celular, encontramos distintos receptores de reconocimiento de patógenos. Por ejemplo, el macrófago tiene TLR2, TLR6 en la membrana, TLR9 en el interior, galectina 3, dectin 1, un receptor para la región FC de la inmunoglobulina G, un receptor para el complemento. Observen que el neutrófilo también tiene un TLR2, igual que el macrófago. También tiene un TLR4 como el macrófago. La célula dendrítica también tiene un TLR2 como neutrófilo y macrófago. Tiene un receptor para el fragmento FC de la inmunoglobulina G. Observen entonces cómo estas células todas tienen receptores de reconocimiento de patógenos que pueden compartir. No es necesario que ustedes se aprendan qué receptor de reconocimiento de patógeno tiene cada célula, pero sepan que todas estas células los tienen y que dependiendo de con qué interaccionen, en estas células se van a producir diferentes eventos. Y a la derecha tenemos una figura que les muestra cómo un mismo patógeno puede ser reconocido por varios receptores de reconocimiento de patógenos diferentes. En esta figura están representados los receptores de reconocimiento de patógenos que reconocen a Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis es la bacteria que produce tuberculosis. Observen entonces que tenemos receptores de reconocimiento de patógenos en la membrana que van a interactuar con Mycobacterium tuberculosis, receptores del complemento, de manosa, scavenger, TLR2, TLR4, receptores que están dentro de la célula como TRL9. Es decir, que un mismo patógeno puede ser reconocido por varios receptores de reconocimiento de patógenos. También recordemos que existen alrededor de 100 patrones moleculares asociados a patógenos. La presencia de un daño en el tejido o la presencia de un patógeno induce la activación de estas células de la respuesta innata que tienen un efecto local y también un efecto sistémico. Acá tenemos representado un epitelio que es dañado y este daño es reconocido a través de diferentes células de la respuesta innata que están residentes en los tejidos. Por ejemplo, los macrófagos, células dendríticas, mastocitos, células estromales, fibroblastos. Unas células particulares que se llaman células linfoides innatas, que las mencionamos la clase pasada, de tipo 1, 2 y 3. Unas células que se llaman linfocitos T gamma delta, que ahora vamos a ver qué función tienen. Los mastocitos. Y también en esta activación participan las células que están formando parte de los endotelios. En esta clase entonces vamos a intentar explicar cómo actúan las células, cómo se genera el fenómeno inflamatorio y qué consecuencias tiene toda esta activación.
Les decía entonces que este daño que se produce en ese tejido es percibido por las células del sistema inmune que van a actuar de diferentes formas. Por ejemplo, los linfocitos T gamma delta son células que destruyen células infectadas, ejercen un efecto citotóxico sobre células infectadas y producen interferón gamma. Además de destruir células infectadas, reconocen células que están sometidas a condiciones de estrés. Hay unas moléculas que nuestras células expresan cuando están estresadas que se llaman MIC-A y MIC-B. Los linfocitos T gamma delta pueden reconocer la presencia de estas moléculas y destruir a esa célula. Los linfocitos innatos de tipo 1, 2 y 3 también se activan debido a citoquinas que se producen en ese tejido infectado y su función es la de producir citoquinas. Ya se tienen que ir familiarizando con algunos nombres que van a ser importantes que recuerden. Por ejemplo, los linfocitos innatos de tipo 1 producen una citoquina que se llama interferón gamma. Y estos linfocitos innatos de tipo 1 son importantes frente a la respuesta contra patógenos intracelulares. Esta citoquina que producen ellos ayuda a defendernos de los patógenos intracelulares. Las células linfoides innatas de tipo 2 producen principalmente estas tres citoquinas, interleuquina 4, 5 y 13, y son muy importantes para defendernos frente a algunos parásitos grandes que se llaman helmintos. Y las células linfoides innatas de tipo 3 producen dos citoquinas, la interleuquina 17 y la 22, y son muy útiles para bacterias extracelulares y hongos. Vayan entonces ya pensando cómo, frente a los distintos patógenos, el sistema inmune responde en forma diferente a través de distintas células y a través de distintas citoquinas. ¿Qué mecanismos tienen las células del sistema innato para poder eliminar a esos agentes patógenos? Un mecanismo es el de la fagocitosis, y este mecanismo está mediado por neutrófilos y por macrófagos. En esta figura tenemos representado un neutrófilo. El neutrófilo ya habíamos visto antes que tenía muchos receptores para muchos componentes bacterianos. Observemos, receptor de manosa, receptor CR3 que es de complemento, receptor de N-formilmetionina. La N-formilmetionina es un péptido que producen los microorganismos. Receptores para la región FC de las inmunoglobulinas, otro receptor para el complemento CR4 o un receptor para el EPS bacteriano. Estos neutrófilos se originan en la médula ósea y necesitan entre 5 y 7 días para transformarse en maduros. Están en la circulación. Cuando se genera la respuesta inmune innata, ellos van a salir de la circulación y van a ir al tejido. Una vez que salen de la circulación y van al tejido, no pueden volver a entrar, no recirculan y mueren en el tejido. La formación de pus en una herida tiene que ver con estos neutrófilos que mueren en ese tejido. Dentro del neutrófilo hay componentes que van a ayudar a la eliminación del agente extraño. Estos componentes están ubicados dentro de gránulos y hay dos tipos de gránulos, azurófilos y específicos. Los azurófilos son los más grandes y están en menor cantidad dentro de la célula y presentan lisozima, amiloperoxidasa, elastasa, defensinas, factor BPI, catepsina G. Todos estos o muchos de estos son péptidos antimicrobianos. Los gránulos específicos son más pequeños, hay mayor cantidad por célula y también tienen lisozima, fosfatasa alcalina, citocromo B. Los neutrófilos entonces están capacitados para fagocitar a los patógenos,
a través de interactuar con distintos receptores de reconocimiento de patógenos y patrones moleculares asociados a esos patógenos. Una vez entonces que la bacteria es fagocitada, recordemos que la bacteria puede ser reconocida o por los patrones moleculares que ya expresa, o también si fue opsonizada por anticuerpos o opsonizada por algunas moléculas del complemento. Entonces, el neutrófilo fagocita a esta bacteria, se forma un fagosoma, luego los lisosomas se fusionan con estos fagosomas y aquí entonces la bacteria va a ser sometida a la acción de mecanismos dependientes e independientes del oxígeno. Las enzimas van a digerir ese material capturado y los productos de la digestión van a ser liberados de la célula. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que disponen los neutrófilos para poder eliminar a esos agentes patógenos que ha fagocitado? Los mecanismos entonces con los que cuenta el neutrófilo para eliminar a los agentes patógenos pueden ser mecanismos dependientes del oxígeno o independientes del oxígeno. En el caso de los dependientes del oxígeno, se relacionan con la activación de la NADPH oxidasa. Esta NADPH oxidasa conduce a la síntesis de anión superóxido a partir del cual se van a generar otros compuestos oxidantes como peróxido de hidrógeno, ácido hipoclorito. Dentro de los mecanismos que no involucran al oxígeno encontramos la presencia de diferentes componentes como la catepsina G, las defensinas, la lisozima y la lactoferrina, y enzimas proteolíticas que van a ayudar a la digestión de los microorganismos. La catepsina y las defensinas participan dañando las membranas bacterianas. Acá tenemos a la derecha cómo sería el mecanismo de daño. Estas proteínas se insertan en la membrana de la célula bacteriana y entonces generan como un poro y a través de ese poro se van perdiendo moléculas de las bacterias. Abajo tenemos una fotografía realizada con un microscopio electrónico, en la cual podemos ver a las bacterias normales y a las bacterias tratadas con defensina. Fíjense cómo se altera la membrana de las mismas. En relación a otros compuestos que no tienen que ver con el oxígeno, podemos hablar de la lactoferrina, que compleja el hierro, y que el hierro es un componente muy importante para el crecimiento bacteriano. Otro mecanismo microbicida que no tiene que ver con el oxígeno se relaciona con la generación de óxido nítrico a través de una enzima que se llama óxido nítrico sintetasa inducible. Este mecanismo es particularmente importante frente a las bacterias que viven en el citosol. Otras células que pueden fagocitar son los macrófagos. A los macrófagos junto con los neutrófilos se los conoce como fagocitos. Los macrófagos son células que residen en los tejidos y reciben distintos nombres dependiendo del tejido en donde se encuentren. Los macrófagos de la médula se llaman osteoclastos, los del sistema nervioso central se llaman células de la microglía, en pulmón encontramos los macrófagos alveolares, en hígado las células de Kupffer, en el tejido conectivo los histiocytos y en el vaso encontramos diferentes macrófagos ubicados en distintas localizaciones, los de la pulpa blanca, los de la pulpa roja o los de la zona marginal del vaso. Estos entonces son macrófagos residentes. Sin embargo, en la circulación encontramos a sus precursores que son los monocitos. Cuando se desencadena la respuesta inmune, y vamos a ver que se desencadena un proceso inflamatorio, estos monocitos que están circulando pueden salir de circulación, ir al tejido y diferenciarse del macrófago. El macrófago es una célula clave en la respuesta inmune innata. Tiene varios receptores de reconocimiento de patógenos, tiene receptor del EPS, de manosa, receptores TOL, receptores del complemento,
y tiene la capacidad de producir 3 citoquinas que son importantísimas en el proceso inflamatorio y que ya tienen que empezar a recordarlas. La interleuquina 1, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, que se conoce como TNF-alfa. Estos macrófagos pueden, al activarse, producir muchas citoquinas y muchas quemoquinas, que van a su vez a ayudar a otras células. Estas citoquinas que producen ayudan al endotelio a que incremente su permeabilidad y que aumente la expresión de moléculas de adhesión. ¿Para qué? Para que puedan salir de la circulación células necesarias para defendernos de esos patógenos que ingresaron. Por ejemplo, esta mayor permeabilidad va a favorecer que salgan monocitos y que salgan neutrófilos de la circulación. El macrófago también ejerce su influencia sobre los mastocitos, favoreciendo que se degranulen y que liberen histamina. Lo vamos a ver en un ratito. Inducen la activación de los neutrófilos. Interactúan también a través de sus citoquinas con las células dendríticas para favorecer que estas células migren hacia los órganos linfoides secundarios y comiencen el proceso de activación de los linfocitos T. También ayuda al reclutamiento de células NK, células natural killer. Es decir, que el macrófago es una célula clave, no solo porque puede fagocitar, sino por todas las citoquinas y quemoquinas que produce. En esta diapo tenemos esquematizado y mencionado cuáles son las citoquinas que produce y qué función van a tener. Analicemos la figura. Un macrófago con todos los receptores de reconocimiento de patógenos que tiene. Este macrófago interactúa con la bacteria, la puede fagocitar y la puede destruir, y también interactuando con receptores de tipo TOL se puede activar. Cuando se activa, libera mediadores de la inflamación que pueden actuar a 2 niveles, a un nivel local y a un nivel sistémico. A nivel local, la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa ayudan a activar el endotelio y activar a los monocitos y linfocitos. La interleuquina 6 también ayuda a activar a los linfocitos. La interleuquina 8 es un factor quimioatractante que favorece el reclutamiento de los neutrófilos. Y la interleuquina 12 va a favorecer la diferenciación de los linfocitos T en los órganos linfoides secundarios. A nivel sistémico, las 3 citoquinas más importantes son la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 6, que actúan sobre 3 sitios principalmente. Sobre el hígado, produciendo la liberación de las proteínas de fase aguda, vamos a estudiarlas en un ratito. Sobre la médula ósea, favoreciendo que salgan los neutrófilos. Y sobre el hipotálamo, produciendo aumento de la temperatura corporal. Entonces, estas 3 citoquinas actúan sobre el hígado, sobre la médula ósea y sobre el hipotálamo. El aumento de la temperatura corporal es un mecanismo de defensa de nuestro organismo porque los patógenos no crecen muy bien a temperaturas elevadas. Acá abajo tenemos otro esquema de lo que generan las 3 citoquinas que producen los macrófagos en el hepatocito. La interleuquina 6, la 1 y el factor de necrosis tumoral alfa generan que en el hepatocito se incremente la síntesis de proteínas. ¿De qué proteínas? Se van a incrementar la síntesis de receptores de reconocimiento de patógenos humorales solubles. Por ejemplo, proteína C reactiva, dijimos que era un RRP que inducía la activación del sistema complemento y que era indicativo de procesos infecciosos agudos.
la proteína ligadora de manosa y las ficolinas. Producen también compuestos antioxidantes, inhibidores de proteasas, componentes del sistema complemento, factores de la coagulación. La formación de pequeños coágulos, también en un tejido infectado, evita que este patógeno se disemine. Es decir, que estas 3 citoquinas, entonces, actuando sobre el hepatocito, son fundamentales para generar muchas moléculas que van a participar activamente en la defensa frente a ese patógeno. Acá tenemos el ejemplo de la proteína C reactiva. La proteína C reactiva se une a superficies bacterianas, a la fosfatidilcolina de las bacterias, actúa como opsonina y puede iniciar la activación del sistema complemento. La lectina de unión amanosa se une a carbohidratos de las proteínas bacterianas y también actúa como opsonina y como activadora del sistema complemento. Entonces, estas proteínas son generadas gracias a que el macrófago se activó y produjo interleuquina 6, interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral alfa. Es importante tener en cuenta que los macrófagos no siempre se van a activar en este perfil que mencionamos recién, que se considera el perfil inflamatorio, produciendo estas 3 citoquinas claves, sino que el macrófago se puede activar en un perfil antiinflamatorio. En este perfil antiinflamatorio, el macrófago produce 2 citoquinas que se llaman interleuquina 10 y factor de crecimiento transformante beta. Estas citoquinas son típicamente antiinflamatorias. Las células apoptóticas que se van generando en este foco infeccioso facilitan que el macrófago se active en este perfil antiinflamatorio y pueda de esta manera removerlas. Las células apoptóticas también pueden ser removidas por otras células que no son macrófagos, como los fibroblastos y células musculares, pero esto lo hacen con menor eficiencia. Entonces, el macrófago se puede activar en un perfil inflamatorio, produciendo interleuquina 1, 6 y TNF-alfa y ayudar a la eliminación del agente patógeno, pero también se pueden activar en un perfil antiinflamatorio, favoreciendo la fagocitosis de células apoptóticas. Vamos a ver que la activación también de este macrófago en este perfil se da en algunas. Los neutrófilos, además de fagocitar a los agentes extraños, pueden liberar lo que se conoce como trampas extracelulares. Estas trampas extracelulares o NETs son acúmulos de ADN, proteínas histonas y proteínas antimicrobianas que son liberadas por el neutrófilo al espacio extracelular. Allí en estos NETs que se forman pueden quedar atrapados los microorganismos y en esos NETs hay una concentración bastante alta de agentes antimicrobianos. Es decir que los neutrófilos pueden liberar estas trampas extracelulares. Acá tenemos una fotografía electrónica con estos NETs que están captando a las bacterias, o pueden fagocitar al agente extraño. Hay otro mecanismo que está mediado por neutrófilos, también puede estar mediado por monocitos y por eosinófilos, que se relaciona con la eliminación de aquellos organismos que no pueden ser fagocitados. En este mecanismo también participan las células natural killer. Y es un mecanismo que tiene que ver con la presencia de anticuerpos. Entonces, es un mecanismo en el cual vamos a relacionar a las células de la respuesta innata con la respuesta adaptativa. Recordemos que los anticuerpos se van a generar cuando se activa la respuesta adaptativa. Entonces, este mecanismo no se va a desencadenar frente a una bacteria porque las bacterias son fagocitadas. Va a ser muy relevante frente a aquellas células infectadas por virus
o frente a infecciones por helmintos, que son parásitos grandes. Entonces, este mecanismo, ¿cómo ocurriría? Una célula blanco que está recubierta por anticuerpos que reconocen antígenos que esta célula blanco está expresando, y estos anticuerpos son reconocidos a su vez por receptores para la región Fc que poseen células como macrófagos, monocitos, neutrófilos o células natural killer. Esta interacción entonces entre este anticuerpo y el receptor hace que la célula que lleva el receptor para la región Fc del anticuerpo elimine el contenido de sus gránulos sobre la célula blanco y se dañe entonces esa célula blanco y muera. Mecanismo denominado citotoxicidad celular anticuerpo dependiente. Los tipos de anticuerpos que van a participar en este mecanismo vamos a ver que pueden ser diferentes. Es muy útil entonces para aquellos patógenos que no pueden ser fagocitados. Es muy útil para eliminar células infectadas por virus o para parásitos grandes. Y es un mecanismo que interrelaciona la respuesta inmune innata con la respuesta inmune adaptativa. En la diapositiva anterior mencionamos a las células NK participando en este mecanismo de citotoxicidad anticuerpo dependiente. Las células NK son células natural killer que poseen en su interior una gran cantidad de gránulos. En estos gránulos se almacenan proteínas que se denominan granzimas y perforinas. Estas proteínas participan en el mecanismo de acción de esta célula NK, que es el mecanismo de citotoxicidad. Las células NK presentan en sus membranas los que se conoce como receptores de muerte, que se interactúan con su ligando específico en la célula target, inducen en esta célula target la activación de los mecanismos apoptóticos. Por otro lado, la célula NK posee en su membrana un conjunto de receptores activadores y de receptores inhibidores. Cuando los receptores activadores interactúan con ligandos en la célula blanco, la célula NK se activa y descarga el contenido de sus gránulos, induciendo la apoptosis de la célula blanco. Esto particularmente es importante frente a las células infectadas por virus. También las células NK participan frente a células infectadas por bacterias intracelulares. Vamos a hablar más detalladamente de estas células cuando veamos cómo el sistema inmune se activa frente a los distintos tipos de patógenos y vamos a hacer hincapié en el mecanismo de acción de estas células frente a la inmunidad antiviral. Pero además de ejercer este mecanismo citotóxico, las células NK producen citoquinas. La citoquina clave que ellas producen es el interferón gamma. Veamos esta figura. Un macrófago activado a través del reconocimiento de receptores de patógenos por una infección viral produce unas moléculas que se llaman interferones de tipo 1. Estos interferones de tipo 1, alfa, beta, que no son iguales al interferón gamma, estos interferones de tipo 1 activan a la célula NK y hacen que esta célula NK produzca interferón gamma. El interferón gamma va a actuar activando macrófagos, incrementando la muerte de las células infectadas y también activando a las células dendríticas para que luego puedan activar a los linfocitos T. Fíjense que nuevamente estamos conectando los mecanismos de la inmunidad innata con la respuesta adaptativa. Estos interferones de tipo 1, además de ser producidos por los macrófagos, son producidos por unas células dendríticas particulares que se denominan células dendríticas plasmacitoides. Estas células dendríticas plasmacitoides son una fuente importantísima de los interferones de tipo 1, que son claves para una respuesta antiviral. Entonces, los interferones de tipo 1 son producidos por
células epiteliales, fibroblastos, células parenquimatosas, células dendríticas, plasmacitoides, el macrófago. Estos interferones de tipo 1 los producen las células que están infectadas por virus y ejercen una acción sobre la propia célula infectada y sobre células vecinas. Las acciones biológicas del interferón están mediadas por receptores. Acá tenemos una célula que ha sido infectada por este virus. En esta célula, a través del reconocimiento de los patrones moleculares asociados a estos virus, es decir, a través del reconocimiento de los ácidos nucleicos virales, por ejemplo, comienza a activarse a través de diferentes factores de transcripción que van a hacer que se empiecen a expresar los genes que codifican para el interferón alfa y beta. La célula entonces infectada produce interferones alfa beta, los libera, y esos interferones van a actuar sobre la misma célula, es decir, van a tener una acción autocrina, o sobre células vecinas que no están infectadas. Los interferones alfa y beta actúan sobre receptores específicos que se conocen como IFNAR. Entonces, una célula infectada produce interferones de tipo 1, alfa beta, que interactúan con receptores que poseen la misma célula o que poseen células vecinas. ¿Qué es lo que hacen entonces estos interferones? ¿Qué función van a cumplir? Inducen resistencia a la multiplicación viral en todas las células. Es decir, que preparan a esas células que no están infectadas para que puedan resistir a esa infección. Incrementan la expresión de ligandos para los receptores en las células NK, es decir, que favorecen la acción de estas células NK. Y también activan a las células NK para que destruyan células infectadas por virus. Entonces, incrementan la resistencia en las células tanto infectadas como no infectadas, incrementan en esas células la expresión de ligandos para que puedan interactuar con las células NK y además activan a las células NK para que destruyan las células infectadas. Interferones entonces de tipo 1, diferentes al interferón gamma, y son particularmente importantísimos en la respuesta inmune frente a infecciones virales. Otra célula clave en toda esta respuesta inmunológica innata es el mastocito. El mastocito es una célula grande. Su nombre, creo que ya se los dije en la clase anterior, viene del alemán Mast Cell, célula obesa. El mastocito puede ser capaz de activarse ante la presencia de algunas moléculas que se generan cuando se activa el sistema complemento, que son C3A y C5A. También es capaz de reconocer PAMPs y también es capaz de reconocer moléculas asociadas al daño celular. El mastocito particularmente se encuentra en todos los epitelios del organismo, está en la epidermis y en todos los epitelios de las mucosas. Dentro de estos gránulos vamos a encontrar diferentes mediadores químicos. Vamos a encontrar histamina, vamos a encontrar prostaglandinas, también producen citoquinas. Cuando este mastocito se activa, se degranula y todo el contenido de esos gránulos se libera al medio externo. Alguna vez seguramente les ha pasado que se fueron a duchar y el contacto con el agua caliente de la ducha hizo que les empezara a picar todo el cuerpo. Bueno, esa picazón en todo el cuerpo, debido a ese contacto con el agua caliente, tiene que ver con la activación de los mastocitos. Esa es una activación que no es inmunológica, es por la diferencia de temperatura, pero el efecto es el mismo, es la liberación del contenido de los gránulos de los mastocitos que induce ese efecto de picazón. Los mastocitos entonces están representados en esta figura de acá abajo como estas células granuladas. Producen, por ejemplo, moléculas que van a ayudar a activar a las células dendríticas, producen factor de necrosis tumoral, van a ayudar a activar a los macrófagos, a los neutrófilos, incrementan
en los vasos sanguíneos, la vasodilatación y la permeabilidad, activan a las células endoteliales. Esta activación de este endotelio favorece que salgan neutrófilos y favorece también que se recluten linfocitos T al sitio de infección. Es decir, que es una célula muy importante en estos procesos inflamatorios y en esta activación del sistema inmune para favorecer la llegada de nuevas células y para favorecer también la migración de, por ejemplo, células dendríticas a un órgano linfoide secundario para que se inicie la activación de los linfocitos T. Mastocitos, entonces, ubicados en todo el tejido conectivo, en los epitelios, en el tejido asociado a en los epitelios asociados a las mucosas. Células dendríticas, célula clave. Observen que está ubicada en el medio entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Es una célula que cuando se encuentra en los tejidos se encuentra en un estadio inmaduro y en ese estadio inmaduro tiene alta capacidad para captar antígenos. Esta célula dendrítica puede captar a los antígenos de diferentes formas, a través de macropinocitosis, es decir, englobando todo lo que encuentre en el medio que está rodeándola, o a través, por ejemplo, de fagocitosis, porque tiene receptores para, por ejemplo, anticuerpos o para moléculas del sistema complemento. Entonces, esta célula dendrítica inmadura, con alta capacidad para captar antígenos, fíjense en la figura que está acá, tiene receptores de lectinas, tiene receptores para fragmentos derivados del complemento, tiene receptores para el FC de las inmunoglobulinas, tiene receptores scavenger y tiene receptores para proteínas del shock térmico. Recordemos, estas proteínas del shock térmico pertenecen al grupo de los DAMPs, de las moléculas asociadas al daño celular. Entonces, esta célula dendrítica va a ser el nexo entre la respuesta inmuneinnata y la adaptativa. Esta célula dendrítica va a ser capaz de moverse desde los tejidos hacia los órganos linfoides secundarios más cercanos para iniciar la activación de los linfocitos T vírgenes. Es la única que va a poder activar a un linfocito T virgen y ya vamos a estudiar por qué esto es así. Bueno, en esta figura que tenemos aquí en el margen superior izquierdo, podemos ver un pie que tiene un proceso inflamatorio. De este proceso inflamatorio en este pie podemos observar dos características que son el tumor y el rubor. El tumor es la hinchazón y el rubor es el enrojecimiento. Hay dos características de este proceso inflamatorio que no podemos inferir de esta foto, pero que sí existen y que son el dolor y el calor. Es decir, que en todo proceso inflamatorio aparecen 4 características particulares que fueron descritas hace muchísimos años, que son el tumor, el rubor, el dolor y el calor. ¿Por qué se producen estas 4 cosas en el proceso inflamatorio? Tiene que ver con la activación de este sistema inmune innato, con tratar de eliminar a ese agente patógeno o de mantenerlo a raya, por lo menos hasta que se desencadenen los eventos de la respuesta adaptativa. Este proceso inflamatorio entonces tiene muchas células y moléculas involucradas. Están involucrados los fagocitos, los granulocitos, los mastocitos, las plaquetas y principalmente lo que se produce es una vasodilatación e incremento en la permeabilidad de los vasos sanguíneos. Eso hace que salga líquido y que se genere edema, hinchazón. Ese edema y esa hinchazón lo que hace es comprimir
las terminaciones nerviosas y por eso se produce el dolor. Otro evento que tiene lugar en el proceso inflamatorio es el reclutamiento de más células a ese sitio a donde ha ingresado el patógeno. Esta inflamación va a ser buena para la generación de una adecuada respuesta adaptativa. Hay que distinguir entre lo que es la inflamación aguda y lo que es la inflamación crónica. Un proceso de inflamación crónica puede generar patología en un individuo. En esta diapositiva podemos observar un proceso inflamatorio que se genera cuando ingresa un patógeno. En el lado izquierdo de esta diapositiva tenemos representadas las células epiteliales y el ingreso entonces de un agente patógeno a través de ellas. Este patógeno comienza a proliferar y va a ser reconocido por células que se encuentran en el tejido, como por ejemplo los macrófagos. Estos macrófagos se van a activar, van a producir citoquinas y quimoquinas, van a producir quimioatractantes para favorecer el reclutamiento de leucocitos como la interleuquina 8 y el LTB4, y van a producir las citoquinas inflamatorias que estudiamos hace un par de diapositivas, la interleuquina 1 beta, TNA-alfa y la interleuquina 6, que recordemos tienen efectos locales y efectos sistémicos. Dentro de los efectos locales, actúan sobre las células endoteliales de los vasos sanguíneos que están irrigando el tejido. En esas células endoteliales aumentan la expresión de moléculas de adhesión, que ahora en la diapositiva que viene vamos a ver que tienen importancia para favorecer la llegada de células que están en la circulación. Aumentan la permeabilidad vascular, eso también favorece el pasaje de células. Y por otro lado, incrementan la producción de las proteínas de fase aguda, que también van a ejercer una influencia importante sobre estas células endoteliales. Por otro lado, se activan los mastocitos. Los mastocitos se van a poder activar gracias también a moléculas que se generan cuando se activa el sistema de complemento, que también lo vamos a presentar en la última diapositiva y después lo van a profundizar un poquito más los alumnos de bioquímica en una clase en relación al sistema complemento y los alumnos de farmacia en la tercera parte de esta clase. Les decía entonces que los mastocitos se activan. Cuando se activan, producen citoquinas y leucotrienos y se degranulan. Esta degranulación conduce a la liberación de un mediador químico que es la histamina. La histamina entonces va a poder actuar sobre también estas células endoteliales, ayudando a que aumenten las moléculas de adhesión, produciendo vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular. Todo esto entonces genera un proceso inflamatorio tendiente a eliminar ese agente extraño que ingresó. Los leucocitos sí que llegan al sitio de infección, principalmente son los neutrófilos, que dijimos no residen en el tejido, pero sí salen de circulación cuando ingresa un patógeno, van a también participar fagocitando este patógeno. Un detalle que tenemos que tener en cuenta es que los procesos inflamatorios no solamente se generan cuando ingresa un patógeno. Daños como una cirugía o pueden ser algunos agentes del ambiente o las radiaciones pueden también generar un fenómeno. Recordemos cuáles son las proteínas de fase aguda o qué es la respuesta de fase aguda que se genera frente a este proceso inflamatorio. Otra vez tenemos la participación del macrófago, como habíamos dicho hace un rato, y las citoquinas proinflamatorias o inflamatorias que producen. Estas citoquinas entonces van a ejercer efectos sobre el hipotálamo, incrementando la temperatura corporal. Esa temperatura corporal disminuye la replicación microbiana. Estas citoquinas van a actuar sobre la médula ósea, favoreciendo la movilización de los neutrófilos y por lo tanto van a favorecer la eliminación de los patógenos a través de fagocitosis y de la formación de esas trampas extracelulares.
Por otro lado, van a actuar sobre el hepatocito generando las proteínas de fase aguda, como la proteína C reactiva y la lectina de unión amanosa, que recordemos, y las van a estudiar más adelante, son activadoras del sistema complemento y van a opsonizar a los patógenos. Entonces, a partir de estas citoquinas se genera toda esta respuesta de fase aguda que tiene que ver con la fiebre, con la movilización de neutrófilos. El aumento de los neutrófilos en sangre se llama neutrofilia, y la síntesis de proteínas de fase aguda por el hígado. En esta diapositiva vamos a explicar cómo se produce el reclutamiento de los leucocitos de la sangre al sitio de infección. En esta diapositiva podemos observar las tres vías de activación del sistema complemento. El sistema complemento es un sistema multiproteico de activación en cascada, al igual que el sistema de la coagulación. Durante este proceso de activación en cascada se van produciendo clivaje de algunos componentes que van a dar origen a otros componentes, algunos de los cuales van a permanecer solubles y otros van a permanecer fijados a la membrana de las células sobre las que este sistema se activa. Estas membranas sobre las que este sistema se va a activar son las membranas de los patógenos. Existen mecanismos en nuestras propias células que impiden la activación de este complejo sobre las membranas celulares del individuo. Las dos vías de este sistema que pertenecen a la respuesta inmune innata son la vía de las lectinas y la vía alternativa o la vía alterna. La vía de las lectinas se inicia con la unión de una proteína ligadora de manosa o de la ficolina a carbohidratos presentes en la membrana de los patógenos. En esta figura de la izquierda podemos observar cómo la proteína ligadora de manosa, que es esta molécula de color verde, se va a unir a hidratos de carbono presentes en la membrana de un patógeno. Esto entonces inicia la vía de las lectinas del sistema complemento. En el caso de la vía alternativa existe una activación basal de la molécula C3, es decir, un clivaje basal de esta molécula que permite tener un tenor de nuestro sistema de la vía alterna activado en condiciones fisiológicas, pero cuando ingresa un patógeno, esta vía alternativa se activa sobre las superficies del patógeno. La otra vía de activación del sistema complemento es la vía clásica, que tiene que ver con la presencia de anticuerpos. En el margen superior izquierdo tenemos un esquema de cómo se inicia esta vía. La membrana del patógeno, las moléculas de anticuerpos representadas por esta I verde, y el primer componente de la activación de esta vía, que es la molécula C1Q. Los alumnos de bioquímica van a tener una clase en donde van a poder profundizar el sistema complemento, cómo son las vías, de qué manera se van generando los distintos productos. Los alumnos de farmacia van a tener en la parte 3 mayor información sobre las vías que actúan en la respuesta inmune innata. Cuando estas tres vías se activan, se generan, les decía hoy, diferentes moléculas. Algunas de estas moléculas que se generan permanecen solubles, como la molécula C3A y C5A, y estas moléculas son importantes mediadoras de la inflamación. Sirven para reclutar neutrófilos y también se unen a receptores que tienen los mastocitos y sirven para activarlos. Otra molécula que se genera es la molécula C3b, que tiene la función de opsonizar a los patógenos para favorecer su fagocitosis y que también participa en un mecanismo de eliminación de los complejos inmunitarios que se generan. Cuando actúan todos los componentes de este sistema, cuando se llega hasta el final de esta cascada,
se forma lo que se denomina complejo de ataque a membrana. Este complejo de ataque a membrana ocurre en las membranas de los patógenos y produce la lisis de los mismos. Entonces, el sistema complemento es muy importante porque favorece el fenómeno inflamatorio, favorece la fagocitosis a través de opsonizar a los patógenos y también puede generar la lisis de los patógenos a través de la formación del complejo de ataque a membrana. El sistema complemento es uno de los primeros que se activa frente al ingreso de un agente patógeno. Por último, nos podemos preguntar entonces, ¿la respuesta inflamatoria es beneficiosa o no? Bueno, tenemos muchos efectos beneficiosos y algunos efectos indeseables. Es beneficiosa porque nos permite controlar y contener el ingreso de ese patógeno hasta que se genera la respuesta adaptativa. Es beneficiosa porque permite que lleguen anticuerpos, que lleguen proteínas de fase aguda y que se pueda desarrollar muchos mecanismos tendientes a eliminar el patógeno. Favorece la formación de fibrina para atrapar a esos patógenos y evitar que se diseminen. Aporta oxígeno para ayudar a la actividad de los neutrófilos y también favorece el drenaje de esos antígenos a los órganos linfoides secundarios para que se monte una respuesta inmune adaptativa. ¿Cuáles son los efectos perjudiciales? Provoca somnolencia, provoca dolor. Pueden dañarse el tejido a través de enzimas que se generan como las colagenasas y proteasas. En algunas circunstancias se pueden obstruir las vías aéreas a través del edema que se produce y en otras es indeseable porque se puede activar frente a antígenos ambientales que son inocuos. Hoy les decía que no siempre la respuesta inflamatoria se genera frente a patógenos. Podemos experimentar un proceso inflamatorio luego de una operación, por acción de agentes radioactivos o también por acción de algunos agentes ambientales. Con esto concluimos con todo lo que sería una respuesta inmune innata. Esta respuesta inmune innata es clave porque de lo que ocurra en esta primera entrada de ese agente patógeno, en ese primer momento de contacto de ese patógeno con nuestro sistema inmune, es lo que va a decidir qué pase con la respuesta inmune adaptativa. Algo estuvimos viendo de que es diferente en la respuesta que se va a generar frente a una bacteria, frente a un virus, frente a un parásito. Entonces, de lo que pase en esta respuesta inmune innata va a depender qué tipo de linfocito T helper se va a activar en la respuesta adaptativa. Es decir, que la inmunidad innata tiene un rol central para poder decodificar las propiedades de ese patógeno y ayudar a decidir qué perfil de linfocitos TCD4 se van a activar. Y en esta decisión de qué perfil se activa tienen particular importancia las células dendríticas. Bueno, muchas gracias por su atención. Con los alumnos de bioquímica concluimos entonces esta segunda clase con esta diapositiva. Y a los alumnos de farmacia los espero en la tercera parte donde vamos a desarrollar algunos conceptos relacionados al sistema complemento. Gracias por su atención.